análisis, teología, perspectiva. En esta ocasión, como programa especial con motivo a lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, nosotros queremos compartir una pertinente reflexión bíblica y teológica en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Esta reflexión está basada en un análisis exegético de Proverbios 31, versículo 10 al 31. La verdad es que en este contexto del Día Internacional de la Mujer, como también en el contexto del Día de las Madres, un título recurrente en muchos sermones, reflexiones bíblicas y comentarios es en nuestro referido pasaje leído tradicional y preferentemente en la versión Reina Valera de 1960, es Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Proverbio 31:10. Ahora bien, a pesar de la forma en que se lee en la versión Reina Valera de 1960 y otras, el versículo 10 con la pregunta Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Luis Alonso Schockel y Julio Vilches Lindes sugieren que la primera pregunta del poema se puede leer con dos acentos o entonaciones. Una es ¿quién la encontrará? O ¿quién la encontrará? ¿Quién la encontrará o quién la encontrara? Proverbios, página 524. Pero es preciso admitir que la mayoría de las versiones castellanas de la Biblia, incluso la llamada Nueva Biblia Española del mismo Alonso Schockel, la traducen en forma de pregunta, una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? También la Septuaginta la interpretó como una pregunta al traducir tis heuresei, o sea, ¿quién la encontrará? En conclusión, me inclino por aceptar como mejor traducción la forma interrogativa ¿quién la encontrará? No la exclamativa ¿quién la encontrará? Ciertamente no es posible negar que Proverbios 31 del 10 al 31 ha sido el punto de partida para muchas reflexiones bíblicas y teológicas tendentes a resaltar las virtudes de una mujer, esposa y madre, aparentemente difícil, si no es que imposible de hallar una mujer virtuosa. De todos modos, una lectura atenta de nuestro pasaje en cuestión pone de manifiesto algunas dificultades. Dificultades que me llevan a preguntarme si se está halagando a la mujer o si se le está cargando el dado. ¿Habla el proverbista de una mujer halagada o habla de una mujer alienada? ¿Es justo y legítimo que el esposo espere de su esposa todo lo que se supone que debe hacer la mujer o esposa virtuosa de Proverbios 31 del 10 al 31? ¿Es justo y legítimo que los hijos e hijas esperen de su madre todo lo que se supone que debe hacer la mujer, esposa o madre virtuosa del pasaje en cuestión? Pienso que un buen punto de partida es comenzar por aclarar el sentido de la expresión mujer virtuosa según se lee en la versión Reina Valera de 1960 en Proverbios 31:10. El adjetivo castellano virtuoso, virtuosa, hace referencia a una persona con alguna o ciertas virtudes. Pero, ¿qué es una virtud? El diccionario de la Real Academia Española define la palabra virtud como actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos, primera sección, y con la cual me voy a quedar. Repito, actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. A partir de esa definición, se diría, por ejemplo, que una persona es una persona virtuosa del piano, es decir, cuando es alguien que toca el piano con una destreza y habilidades excepcionales. En consecuencia, es correcto decir que son muchas las personas que tocan el piano, pero no todas las personas lo hacen de una manera especial. No a todas se les considera virtuosas en la ejecución de ese instrumento musical. En esta misma línea es posible poner un sinnúmero de ejemplos. Una cosa es un jugador de béisbol o de fútbol o de cualquier otro deporte que en una determinada posición hace lo que supone que debe hacer un jugador promedio, y otra cosa es cuando se dice que ese es un jugador virtuoso. ¿Ok? En lo referente a la mujer, se diría que si bien son muchas las que son esposas y madres, no todas son esposas y madres virtuosas.
Esposa y madre virtuosa sería aquella que lo sea en términos excepcionales o que lo es en términos excepcionales, insospechados, muy idealizados, rayando posiblemente en lo puramente utópico. No obstante, como cada cultura tiene sus propios patrones y sus particulares perspectivas relativas a lo que se espera de la mujer como construcción social, tanto en su papel de esposa como en el de madre, es lógico que estos cánones varíen un poco de cultura a cultura. También nos invita este factor a asumir una postura crítica a la perspectiva del autor del poema que nos ocupa. Pero bien, ¿cuál es el sentido básico de la palabra hebrea que la versión Reina Valera tradujo virtuosa? La palabra hebrea, traducida aquí virtuosa, es hayil, que según el diccionario bíblico hebreo-español de Luis Alonso Schogel, se usa en distintos campos. Por ejemplo, en el campo militar, significando ejército, valor, baluarte. En el campo económico, significando riqueza, fortuna, bienes. En otros campos, como aquí, significando fuerza, poder, vigor, capacidad. Y la expresión completa, mujer virtuosa, es Eshet Hayil. Eshet Hayil literalmente significa mujer de vigor, mujer fuerte, mujer capaz. El comentario bíblico San Jerónimo afirma literalmente: ¿quién hallará una mujer de fortaleza? Ahora, Proverbios 31, del 10 al 31, es en realidad una composición poética en forma de acróstico. Y este acróstico implica que cada versículo del 10 al 31 inicia con una de las 22 consonantes del alfabeto hebreo. Que quede claro, el alfabeto hebreo no tiene vocales, solamente consonantes. Entonces, el proverbio 31, día 31, es un poema, un acróstico, que cada estrofa inicia con una consonante del alfabeto hebreo. Las palabras que en el texto hebreo forman el acróstico, iniciando cada verso, y en este caso cada versículo, son las siguientes. Con la letra Aleph, el versículo 10, la palabra Eshet, que es una forma constructa, el genitivo griego de Ishat, mujer. Con la letra Bet tenemos una forma del verbo Bataf, que se puede traducir confía. Con la letra Gimel, el versículo 12, tenemos la forma verbal Gemalathu, que es una forma del verbo gamal, que significa recompensar, retribuir, devolver, resarcir en estado perfecto. Y su forma, y como se lee en la versión, es ella lo recompensa a él, es decir, a su marido. Con la letra Dalef del versículo 13, la forma verbal Dareshat del verbo Darash, que es buscar, en la tercera persona femenina singular, traducción busca a ella. Con la letra Hei o Hei, versículo 14, la forma verbal Hayetak del verbo hayat, ser, existir, es en estado perfecto, tercera persona femenina singular, es la traducción. Con la letra Vav, versículo 15, la forma verbal Vastagam del verbo gum, o del verbo kum, Vastagam del verbo kum, que significa levantarse, en tercera persona femenina singular, y la traducción sería ella se levanta. Con la letra Sayim, versículo 16, la forma verbal Samemach del verbo Samam, que significa planear, proyectar, pensar, disponer, considerar, en estado perfecto, en tercera persona femenina singular, y se traduce como considera. Con la letra Het, versículo 17, la forma verbal Hagerak del verbo Hagar, ceñir, atar, sujetar, en estado perfecto, tercera persona femenina singular, que significa o se traduce como ciñe, se ciñe. Con la letra Tet, tenemos en el versículo 18 la forma verbal ta'amaf del verbo ta'am, que significa probar, gustar, saborear, en estado perfecto también, tercera persona femenina singular, y significa observa, ve, aprecia. Con la letra Yod sigue el acróstico hebreo en el versículo 19 y el sustantivo femenino Yad, que es mano, en estado constructo, con el sufijo de la tercera persona femenina singular, que significa sus manos. Con la letra Kaf, versículo 20, el sustantivo femenino Kaf, por un lado, con relación a las extremidades superiores, puede significar mano, puño, palma. Con relación a las extremidades inferiores, puede significar planta o pie.
Aquí la referencia es a las manos de la mujer. Con la letra Lamed, versículo 21, la partícula negativa, adverbio de negación, love, que es no. Con la letra Mem, versículo 22, el sustantivo masculino plural, marvadim, corchas, cobertores, cobijas. Con la letra Nun, versículo 23, el participio hebreo nodab, del verbo yadab, que significa conocer, saber. La traducción aquí es conocido, es su marido, como se ve en la versión, conocido es su marido. Con la letra Samek, versículo 24, el sustantivo masculino singular sadim, pieza o prenda de vestir, ropa, camisa. Con la letra Ayim, versículo 25, el sustantivo masculino singular os, que significa fuerza, brío. Con la letra Pep sigue el acróstico, versículo 26, la palabra pijab, forma constructa del sustantivo masculino singular pef, que es boca. Aquí la traducción es su boca. Con la letra Sadet, versículo 27, sigue el acróstico hebreo, la forma verbal Sofía, que es un participio femenino singular del verbo safat, vigilar, atalayar. La traducción aquí es vigila ella. Con la letra Kof, versículo 28, sigue el acróstico y la forma verbal kamu, en estado perfecto, en tercera persona como un plural del verbo kum, levantarse. La traducción aquí es se levantan. ¿Quiénes? Sus hijos, especialmente los varones, específicamente los varones. Ese es el sentido del texto hebreo. Con la letra Resh, versículo 29, sigue el acróstico, el adjetivo femenino plural Rabot, de Raf, mucho, traducción aquí, muchas hijas. Con la letra Shin, versículo 30, con el sustantivo masculino singular Sheker, mentira, falsedad, engaño. La traducción aquí es engañosa. Con la letra Taf, versículo 31, y con el cual termina el acróstico, con la forma imperativa plural masculina tenud, del verbo natán, dar, otorgar, poner nombre. La traducción aquí es denle a ella. Ahora, después de presentar este análisis, quizás un poco tedioso para algunas personas, aunque ilustrativo, quiero presentar en una forma, digamos, limpia, más sencilla, pero asumiendo los resultados del análisis gramatical anterior, cómo está elaborado el acróstico hebreo. 1. Primer verso, una mujer de vigor. 2. Confía en ella su marido. 3. Recompensa a su marido. 4. Busca ella la lana y el lino. 5. Es como una nave mercante. 6. Se levanta siendo todavía de noche. Una mujer que madruga. 7. Considera una propiedad y la compra. 8. Se ciñe de valor y firmeza. 9. Observa que su mercancía esté buena. No te estoy dando ahora, estoy citando en español lo que es el acróstico hebreo en Proverbios 31, del 10 al 31. 10. Sus manos aplica al uso, o sea, instrumento para hilar. 11. Sus manos se extiende a los necesitados. 12. No teme a la nieve para atender a los suyos. 13. Corchas, mantas, confecciona mantas. 14. Conocido de su marido, o sea, le imprime a su marido detalles que lo distinguen. 15. Prendas de vestir, teje, ella teje prendas de vestir. 16. De fuerza y vigor se viste. 17. Su boca abre con sabiduría, es decir, una mujer que habla con sabiduría. 18. Vigila la marcha de su casa, que todo marche bien, que todo vaya bien. 19. Se levantan sus hijos varones y la felicitan. 20. Hijas son muchas las mujeres hacendosas, pero ella la supera. ¿Okay? 21. Engañosa es la gracia y también la hermosura. 22. Denle a ella tributos, o sea, nombre, por el fruto de sus manos, literalmente, denle del fruto de sus manos. Ahora, vamos a arrojar algunos análisis, resultados y conclusiones de este poema. Después de analizar detenidamente los 22 versos de este poema, encontramos unos detalles interesantes. Por ejemplo, dado el carácter patriarcal de la cultura hebrea y dado la inferioridad que se le atribuía a la mujer en relación al varón, lo común es que en los relatos del Antiguo Testamento los sujetos de la mayoría de las formas verbales en los relatos bíblicos sean varones. Igual situación encontramos respecto a los textos que fijan o dictan alguna norma como el Decálogo.
En esta misma línea, es necesario advertir que todas las prohibiciones del Decálogo supusieron un auditorio y sujeto de derecho específicamente compuesto de varones. Por tal razón, todas las formas verbales del Decálogo suponen un sujeto agente masculino varón. Por eso estaban en una forma verbal masculina, que hay que decir que a diferencia del griego, por ejemplo, que no hace distinción entre una forma verbal masculina y una femenina, el hebreo sí tiene una forma verbal cuando el sujeto es varón y una forma verbal específica en la misma persona cuando la persona es de una mujer. La diferencia es la primera persona común singular, yo, que es igual para ambos casos. Por otro lado, es muy probable que este sea el trozo literario del Antiguo Testamento que use más verbos, más formas verbales, teniendo a la mujer como el sujeto agente que ejecuta la acción. Repito, es muy probable que este sea el trozo literario del Antiguo Testamento que use más verbos, más formas verbales, teniendo a la mujer como el sujeto agente que ejecuta la acción. Una observación detenida de Proverbios 31, del 10 al 31, nos da la siguiente situación. El primer verso, versículo 10, comienza con un sustantivo a una mujer de vigor, ideal, ejemplar. El 2 inicia con una forma verbal que tiene por sujeto al marido. Sin embargo, esta acción verbal, confía, pende de las buenas acciones de la mujer, lo que la asume a ella, a la mujer, como un sujeto agente activo. Luego, de los versos del 3 al 9, versículo 10, del 12 al 18, inician todos con una forma verbal que tiene a la mujer como el sujeto que realiza la acción, o sea, un sujeto agente. Los versículos 10 al 13, o sea, los versos del 10 al 13, que serían los versículos del 19 al 22, inician con sustantivos, pero que apuntan a acciones que realiza la mujer. Y aquí volvemos a encontrar a la mujer como el sujeto agente que ejecuta la acción verbal. El versículo 14, el verso 14, versículo 23, inicia con un participio verbal que tiene de sujeto al marido, o sea, es conocido. Lo interesante es que el marido, como sujeto paciente de este participio, no ejecuta la acción. En otras palabras, el marido es conocido precisamente por el brillo que exhibe a costa de las acciones diligentes de su esposa, de su compañera. Los versos 15 al 17, versículo 24 al 26, inician con sustantivos, no con verbos. De todos modos, estos sustantivos apuntan a acciones que también las ejecuta la mujer. Los versos 18 y 19, que son los versículos 27 y 28, inician con verbos que tienen como sujeto a la mujer. Los versos 20 y 21, que serían los versículos 29 y 30, no aportan nada al tipo de análisis que estoy realizando en este momento. Finalmente, el verso 22, que sería el versículo 31, inicia con una forma verbal que no tiene a la mujer como sujeto, sino a los varones. Lo curioso es que esta acción verbal parece sugerir que al final, a pesar de todas las acciones que se le atribuyen en este poema a la mujer, no es ella la que tiene el control de las cosas. No olvidemos que al fin y al cabo el varón era y era concebido como el jefe y el cabeza del hogar. Así que a pesar de todas esas actividades y todas esas virtudes, el hombre era el cabeza del hogar. El verso 22 literalmente dice: denle a ella del fruto de sus manos. Creo que no podemos perder de vista o subestimar el hecho de que el poema describe a una mujer que no hace nada para sí. Una mujer que parece tener más bien una existencia puramente instrumental, alienada. Existe, acciona y vive para otros. Otros son felices y están satisfechos por ella. Pero, ¿quién se preocupa por ella? ¿Quién piensa dotar de significación o de sentido su vida? ¿Quién se preocupa por hacer lo posible para que esa mujer sea feliz? ¿Qué compromiso tienen los demás miembros de la familia con ella, comenzando por el esposo? Ahora, ¿por qué la forma denle a ella? ¿Será porque al final no podía disponer por sí misma de pleno derecho del fruto de las obras de sus manos? Igualmente, a pesar de que en el verso 17 de los 22 versos, la mujer es la que acciona, llama poderosamente la atención el ver cómo este poema le atribuye a la mujer un espacio de dominio, de accionar y una serie de prerrogativas que en realidad no tenía la mujer en la sociedad y cultura hebreas.
incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. En consecuencia, cabe preguntarse si es prudente y legítimo asumir a la mujer ideal y ejemplar de este poema como un parámetro adecuado para describir hoy el perfil de la mujer ideal, la mujer ejemplar, la mujer soñada, la mujer que esperamos encontrar o formar en nuestras congregaciones y en la sociedad. Pienso que en este sentido tenemos que considerar algunas ideas orientadoras. En primer lugar, para el autor de este poema, a pesar del énfasis que histórica y por naturaleza hace la mujer en su cuidado y apariencia en lo relativo a su belleza, para el autor de este poema eso no vale mucho. Y pienso que aquí la mayoría de las mujeres no estará de acuerdo con el autor de este poema. Y si somos honestos, tampoco la mayoría de los hombres. Sus palabras son: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Proverbios 31:30. Ahora bien, no es cierto que los atractivos físicos son pasajeros y que se van perdiendo con los embates de los años, enfermedades, accidentes, tanto en la mujer como en el hombre, etcétera. Creo que sí. Se está en lo correcto al afirmar que detrás de un rostro no tan llamativo, así como detrás de una anatomía no tan impresionante, puede haber allí en esa mujer una mujer excepcional, una persona excepcional, con virtudes realmente brillantes, envidiables y que cualquier persona quisiera tener o exhibir. Sin embargo, no es aquí donde radica el problema, es en el contexto en que leemos la afirmación y la concepción del proverbista. En este contexto, la mujer ideal para él se mide en términos de rendimiento y resultados puramente económicos. Al respecto se pronuncian Luis Alonso Schockel y J. Vilches Lindes cuando dicen: lo curioso de esa figura idealizada es la devaluación de la belleza y la ausencia o el ocultamiento del amor. La mujer ideal ha de ser una buena inversión económica. Este planteamiento comercial podrá sorprender aún e irritar a un lector moderno, pero ante todo hay que intentar comprenderlo. Continúan Schockel y Vilches diciendo: recordemos que en el Israel del Antiguo Testamento el matrimonio tiene su lado económico relevante. Hamor ofrece pagar el precio de las vírgenes. David paga en prepucios de filisteos, 1 Samuel 18:25. Después el marido está obligado a dar vivienda, vestido y alimentos a la esposa, Éxodo 21:10. El aspecto económico del matrimonio está claro. ¿Bastará para compensar al marido con darle placeres e hijos? ¿Sería mala inversión, especialmente si el marido ha pagado un precio alto en el contrato matrimonial? La buena ama de casa tiene que administrar bien y aumentar la hacienda. Este criterio económico comercial dirige el desarrollo del poema, Proverbios, página 254. Ahora bien, personalmente pienso que Schockel y Vilches no logran mucho en su intento de justificar la perspectiva puramente económica a la luz de la cual el proverbista describe aquí a la mujer ideal. Como reacción diría que la figura de la dote no justificaba el exagerado matiz económico que tiene el matrimonio para este proverbista. Además, el que el hombre tenía que darle vestido y comida a la mujer también se explica atendiendo al contexto del carácter patriarcal de la sociedad y la cultura hebreas. En estas, la mujer estaba sujeta en todo al varón desde su nacimiento hasta la muerte. Antes de casarse, la mujer estaba sujeta a la autoridad del padre y de sus hermanos varones, y luego de casada a su marido. En una cultura con otras características, el sustento y la vestimenta de la mujer es algo que ella puede conseguir por sí misma sin depender tanto ni poco del varón. En segundo lugar, otro factor más que me hace estar en desacuerdo con la perspectiva del autor de este poema es que en realidad, como dije antes, en la cultura y sociedad judías, la mujer no tenía todo ese poder con que se la describe este proverbista o con que la describe el proverbista. Entonces, resulta muy curioso el que sea precisamente aquí en esta composición poética de carácter ficticio cuando vemos tantas formas verbales que tienen a la mujer como el sujeto agente de dichas acciones verbales. En tercer lugar, otro aspecto a considerar es que una mujer como la de este poema, que es la primera persona que se levanta y la última que se acuesta, versículo 15 al 18, es una mujer que vive cansada, explotada, con mucho estrés, muy posiblemente con una autoestima muy baja, con una visión de la vida no muy positiva, incapaz de tener una respuesta sexual adecuada, capaz de satisfacer a las expectativas de su esposo, etc.
En consecuencia, no se debe descartar la posibilidad de que el marido de esta mujer utilice los inevitables estragos que ha de producir este estilo de vida en su estado de ánimo y en su cuerpo como pretexto para buscar satisfacción sexual a una amante ideal, por ejemplo, la de Cantares, o fuera más bien del hogar. Obviamente no estoy tratando para nada de justificar el adulterio, simplemente explico una realidad muy concreta. Además, cabe preguntarse, ¿y qué del marido de esta mujer? ¿Qué es lo que hace para su familia? ¿En qué no contribuye en nada al buen funcionamiento del hogar? ¿Qué dirán las hijas de esta mujer? ¿Querrán tener la misma vida de su madre o siquiera una vida parecida? ¿Querrán tener un esposo como su padre que aparentemente no hace nada en el poema? En cuarto lugar, un elemento más que la mujer ejemplar ideal que no describe el proverbista es una mujer alienada que no vive para sí. Es una mujer que vive para todo el mundo menos para ella. Es una mujer con una existencia puramente instrumental, sin valor alguno para sí misma. Apoyamos la idea de que nuestras congregaciones estén llenas de mujeres con una existencia y una autoestima como suponemos que tendría la mujer ideal de Proverbios 31 del 10 al 31. En lo personal, pienso que no. En quinto lugar, otro detalle que también hace resaltar el carácter o matiz patriarcal de este poema es en el verso 22, versículo 28, el proverbista dice específicamente hablando de los hijos varones que es realmente el sentido de la palabra hebrea ben, que se levantan y la felicitan. ¿Es que la mujer ideal no tiene hijas? No debe tenerlas, solo hijos. Pero si tenía hijas, ¿por qué las ignora el proverbista? Me parece muy pertinente aquí una serie de líneas que nos ayudarán a entender la situación de la mujer en la cultura y sociedad hebreas como esposa y como madre. En conjunto, la situación de la mujer en la legislación religiosa está muy bien reflejada en una fórmula que se repite sin cesar: mujeres, esclavos paganos y niños menores. La mujer, igual que el esclavo no judío y el niño menor, tiene sobre ella un hombre como dueño, la cual limita también su libertad en el sentido religioso. Jerusalén en los tiempos de Jesús, de Joaquín Jeremías, página 467. Ya que en el judaísmo solo el hombre estaba obligado a la plena observancia de la Torá, en la bendición matutina daba gracias a Dios por no haberlo creado pagano, ni mujer, ni esclavo. Diccionario del Judaísmo por Johann Mayer y Peter Schaffer, publicado por Verbo Divino. También las relaciones entre hijos y los padres estaban determinadas por la obediencia que la mujer debía a su marido. Los hijos estaban obligados a colocar el respeto debido al padre por encima del respeto debido a la madre, pues la madre por su parte estaba obligada a un respeto semejante al padre de sus hijos. Y oiga bien, en caso de peligro de muerte había que salvar primero al marido. Oiga bien, en caso de que hubiera que salvar, estaban en peligro de muerte los dos, primero había que salvar al marido y no a la mujer. Otra vez, Jerusalén en los tiempos de Jesús, de Joaquín Jeremías, página 460-461. Es significativo que el nacimiento de un varón era motivo de alegría, mientras que el nacimiento de una hija se veía frecuentemente acompañado de indiferencia, incluso de tristeza. Jerusalén en los tiempos de Jesús, página 467-468. La mujer judía no estaba habilitada para ejercer las funciones cúlticas, no podía ser sacerdote, incluso su presencia en el templo se limitaba al atrio, o sea, el patio de las mujeres. Lo mismo pasaba en la sinagoga, a excepción de las sinagogas reformadas, donde existe un lugar reservado para las mujeres, por lo general en el culto en el coro alto. Diccionario del Judaísmo, página, publicado por Verbo Divino. Tenemos pues la impresión de que también el judaísmo del tiempo de Jesús tenía en poca consideración a la mujer, lo cual es corriente en Oriente, donde es estimada sobre todo por su fecundidad, manteniéndola lo más posible alejada del mundo exterior y sometida a la potestad del padre o del esposo, y donde desde el punto de vista religioso no es igual al hombre. Otra vez, Jerusalén en los tiempos de Jesús, página 468. ¿Cómo habrán influido estas ideas y concepciones en los textos bíblicos, incluyendo a Proverbios 31 del día 31? Finalmente, es posible que muchas personas entiendan que estoy perdiendo de vista una afirmación valiosa y quizás, según algunas personas, la clave del poema, a saber, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada.
Pues bien, personalmente puedo decir que me llama la atención el que esta expresión aparezca al final después de describir a la mujer ideal desde la óptica de una existencia puramente instrumental. Entonces parece más bien que para el proverbista, para el autor de este poema, la mujer que teme a Dios, la que teme al Señor, es la mujer que acepta sin más el papel, el poco espacio social y la existencia instrumental, una existencia alienada que le han asignado los varones. En conclusión, nosotros entendemos que Proverbios 31, 10 a 31 debe ser reinterpretado, debe ser asumido mediante una relectura crítica para que finalmente se le haga más justicia a lo que era por lo que podemos llamar mujer ideal, una mujer realista, una mujer que no solamente procura agradar a su marido, sino también una mujer que recibe el reconocimiento del varón y reconoce que ella no es inferior a él y que desde la perspectiva de la creación, ella, al igual que él, es imagen de Dios, sin ninguna disminución, en iguales condiciones y en las mismas proporciones.